Saludo a la amada Iglesia de nuestro Señor Jesús el Cristo, con la paz de Él. Continuamos en esta ocasión con la primera etapa de la grande tribulación mundial, que, como he venido mencionando constantemente, la grande tribulación mundial se divide en tres periodos, tres etapas. La primera tiene que ver con las cuestiones religiosas. La segunda es el juicio de Dios una vez ordenado este tema. Y la tercera etapa es la transición hasta la implantación del reino de Dios. La primera etapa puede tener un periodo de un año y medio. La segunda etapa, un periodo de 2 años. Y la tercera etapa, 2 meses y medio a 3 meses y medio. Y es muy importante toda esta situación para ordenar el entendimiento de la profecía y para tener definido estos detalles tan importantes cuando alguien expone sobre estos asuntos. Entonces, voy a mencionar la temática, los avisos que veníamos dando sobre los temas ya tratados y el tema final de hoy, porque en el próximo programa vamos a arrancar con la segunda etapa de tribulaciones mundiales, pero quiero dar los títulos para que el que escucha por ahí por primera vez en este lugar sepa que para atrás, volviendo un par de programas, donde comenzamos la grande tribulación mundial, etapa 1, usted puede escuchar todos estos temas que menciono nuevamente a continuación. Esto se desarrolla en los segundos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, los últimos momentos de las 70 semanas proféticas. Y el tema primero es: el arcángel Miguel arroja a Satanás y a sus huéspedes a la tierra. El falso profeta y sus secuaces. La comunidad europea destruye al Vaticano. El reinado del cuerno pequeño, la bestia. El cuerno pequeño, la bestia, se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto y reverencia. El cuerno pequeño, la bestia, anula el continuo sacrificio en el templo de Jerusalén y luego se hace pasar por Dios en el templo de Jerusalén. El falso profeta instituye la imagen de la bestia e instituye la marca de la bestia para comprar y vender. Y llegamos hasta este punto de donde vamos a retomar la ofrenda de la abominación desoladora. Y cerraremos el programa con la mujer Israel huye al desierto, donde es guardada por Dios. Es muy importante indicar algunos asuntos que son importantes tenerlos siempre presentes. La mayoría de los credos religiosos, ya sea el judaísmo, la Iglesia Católica, los mormones, el Islam, los testigos de Jehová, la élite de estos grupos, ellos saben perfectamente a quién sirven y qué es lo que hacen. Lo que no saben son los feligreses, los que están abajo. Y entonces todo este problema que va a haber, toda esta persecución no es contra los líderes, es contra los feligreses que están engañados en un sistema y que a ese sistema van a perseguir, mientras que los líderes ya saben que todo eso va a pasar en el momento oportuno y ellos son parte de ¿qué? Del misterio de iniquidad y del mundo secretista que controla el mundo y lo dirige para la obra de Satanás, de Lucifer. Así que ellos saben perfectamente lo que tienen planificado, no lo tienen por el texto bíblico, porque a ellos no les interesa el texto bíblico, pero en sus leyes ocultistas, en las leyes que Satanás, Lucifer, le va entregando, está determinado a hacer todo lo que Dios ya dijo que va a suceder. Nada más que está especificado en sus leyes. Para darle un ejemplo básico, en 1904 se le entregó a Aleister Crowley, a este hombre, el principal ocultista de la primera mitad del siglo XX, que se hacía denominar la bestia, el 666, el nombre del mismo, y que hacía, los rituales más espantosos habido y por haber, y que va a seguir ese sistema así con otras personas. Él recibió la ley de Horus para destruir todos los credos que están en el planeta Tierra desde antes de ese día. Y esos credos son el judaísmo, el cristianismo, el islam, todo lo que tiene que ver con asuntos previos. Y ¿por qué dice eso? Porque acá en el Apocalipsis está dicho la obra que va a hacer el cuerno pequeño, la bestia.
O sea que la élite ocultista tiene todo definido y todo bien determinado. No bíblicamente, sino las leyes que Satanás le da, que sabe que va a ser de acuerdo al texto bíblico. Y además de eso, en 1974 se entregó la ley de Mann, que es la ley del libertinaje, de la vida loca, de todo la peor condición humana. Bueno, todo nace desde 1974, aunque venía de antes ya con el nihilismo y con el rock and roll y todas estas cuestiones, pero esos eran los movimientos previos. En 1974 se abrió el mundo a toda la maldad espiritual de ese lado. Y en 1998-2000 se entrega la ley de los Illuminati, que completa cierto marco de leyes, que es lo que se está viviendo actualmente. Obviamente, estas cosas no son sumamente y extremadamente secretistas, son públicas, nada más que la mayoría no tienen idea, ni le interesa, le da espanto, pero las cosas están ahí, para cualquiera que quiera conocer y saber perfectamente estos detalles, por lo menos lo que superficialmente se menciona. De luego ellos mienten y dicen un montón de cosas cuando uno entiende sus cosas por la Biblia. Pero sabemos que esa es la posición de ellos y siempre van a mantener esa situación. Entonces, una vez que se profane el templo de Jerusalén, los dos testigos se han muerto, a los 3 días y medio resuciten, se han levantado al cielo, bueno, comienza esa persecución religiosa total y plena, en donde el nombre de Jesús ya fue prohibido, ni bien se reunieron para tratar el tema del arrebatamiento y la élite dijo, no, Jesús se llevó a los de él, así que eso tiene que ser prohibido. El nombre de Jesús es prohibido, totalmente. El que quiere mencionar el nombre de Jesús o confía en él, a los campos de concentración. Esa es la primera etapa de destrucción. Muchos hermanos tienen revelaciones de esos momentos y creen que la iglesia va a estar ahí. No, la iglesia no va a estar ahí. Los infieles que se quedaron van a estar ahí, eso sí, sin ninguna duda. Y luego cuando llega, los 3 años y medio, cuando comienza el reino del cuerno pequeño, la bestia, él entonces va a realizar esta obra de destrucción de todos los credos y dejar simplemente la nueva era. Los credos ocultistas van a seguir como están porque eso no son oposición a él. Siempre fueron públicamente, como en la India, en China, en Japón, en todo lugar en donde siempre se hicieron las cosas ocultistas a la vista, o en África, eso va a seguir así. Lo que se va a eliminar de la vista pública es el asunto del Islam, catolicismo, cristianismo, el judaísmo, que siempre fue ocultista, se va a sacar eso que ya no lo necesitan más, y así los distintos credos como el catolicismo romano y todo eso. La secta más peligrosa que existió sobre la tierra desde Salomón es el judaísmo. El judaísmo no es una religión, no sirve a Dios, no está hecho en base a la Biblia, está hecho en base al ocultismo. El Talmud y la Kabbalah que lo respaldan son las ciencias ocultas más profundas de los adoradores de Lucifer y de Satanás, y como premio de tener esa conducta, Lucifer le dio a los Rothschild el control del dinero del mundo, a 11 familias más, distintas áreas de la economía y del control mundial, como premio del servicio del judaísmo al luciferianismo. Y de ahí viene el control del ocultismo por medio de los judíos, que se ocultan detrás de una fachada de ortodoxos, de la Chabad Lubavitch, de los sionistas, y cuántas cosas. Son todos enemigos de Dios y enemigos del Estado de Israel. Nada más que la gente no conoce, no investiga, no estudia, no se informa, y le da terror y espanto saber la verdad. Y así anda por el mundo, totalmente. Hubo personas que fueron a las bases de información, a las bibliotecas de los congresos, a los lugares donde está la información real, y ¿qué encontraron? Que de 1776, cuando se formaron los Illuminati, todos los problemas del mundo tienen un sello y un nombre: el judaísmo. Detrás del judaísmo se oculta todo eso. Alguien se convierte al judaísmo y es la peor bestia que puede existir sobre la tierra. Lo tenemos hoy en acción. Ahí lo tiene a Javier Milei y lo tiene a Donald Trump, en terribles desastres y escándalos en sus países. ¿Por qué? Por la bestia diabólica que los controla. Ir a hacer rituales satánicos a los cementerios y hacer un montón de cosas que ellos consideran como
un respeto a un líder de Israel, a un ultra satanista adorador de los demonios. Y bueno, así es la vida, le va a los países, ¿no? Estados Unidos es un caos hoy. La Argentina ni hablar. Son los que van a rendir culto al cementerio, a la tumba del último Mesías, del judaísmo, imagínense. Entonces, todo este preámbulo que he mencionado es para que usted entienda que eso va a terminar en esta situación de la ofrenda de la abominación desoladora. Cuando Jesús dijo que cuando veáis la abominación desoladora puesta donde no debe estar, no solamente hablaba de la imagen, que lo más probable, y hoy ya con el conocimiento sacado hacia la sociedad, se sabe que no es otra cosa que inteligencia artificial, que no va a ser ningún milagro extraordinario, sino inteligencia artificial. Pero además de eso, va a haber muchas otras cosas más que van a existir en ese momento. Y va a haber también actos, ofrendas y cuestiones que potencian esas obras, y quiero participar con usted de esa información. Le quiero presentar eso tan importante que lo he mencionado en el programa anterior para cerrar, pero ahora con más tiempo, porque se me iba el tiempo, quiero mencionarlo más tranquilamente, y escuche usted la ofrenda que se va a presentar allí y que se le va a dar a esa imagen y las cosas que se van a hacer, que esto que le voy a leer es común, es lo más sencillito, lo más, como diríamos, lo más livianito que se hace en esos credos de la élite, de los Rothschild, de los judíos elitistas. Y usted después cree que el pueblo de Dios, el pueblo de Lucifer, lo único que son el Israel de Dios son los caraítas, lo que siguen la Biblia exactamente como Dios ordena, y no tienen nada de ciencias ocultas, ni imágenes en el templo, ni imágenes en su vida, ni hexagrama, ni ninguna simbología ocultista. Ni siguen los libros del Talmud, ni la Kabbalah, porque eso son ciencias ocultas, adoración a los demonios, a Lucifer. Ellos no tienen nada de eso. Bueno, ese es el único grupo de israelitas que son el Israel de Dios. El judaísmo es el Israel de Lucifer. No se olviden ni se confundan. En el Israel de Lucifer están los sionistas como Benjamín Netanyahu y el gobierno que tiene actual de mata niños y mata mujeres. Están la Chabad Lubavitch. Dentro de eso está Donald Trump y Javier Milei y otros muchos. Y así, y la lista sigue. Dentro de eso están todos aquellos que tiene que ver con los ortodoxos judíos, todo de negro, siempre con la gorrita, eso es lo más diabólico que hay. Entonces, tiene que entender cuál es la posición de estas personas. Esas personas que son tan hoy ortodoxos, de negro, de barbita, con un montón de cosas, van a estar participando de esta ofrenda. Y cuando lo que usted no sabe es que ahí debajo de los sótanos de sus lugares, las cosas que hacen. Eso es lo que usted no sabe. Entonces, ubíquese, ya se nos va el tiempo, se termina hasta la gracia, alguna vez sepa quiénes son los judíos. El judaísmo no tiene nada que ver con Dios. Usa la palabra de Dios para su propio beneficio y para el saqueo de las naciones, la estafa, robo y corrupción económica y de todo tipo. Así que bueno, veamos que la ofrenda que va a participar el judaísmo, que tanto usted cree que es el Israel de Dios, no, ese no tiene nada que ver. Los caraítas son el Israel de Dios, que no tienen nada que ver con el judaísmo. La ofrenda de la abominación desoladora. La ofrenda que pedirá la imagen de la bestia, la cual hace hablar el falso profeta, está declarada en la ley de la era de Horus. La era ocultista actual que se halla en el Liber Albert Legis, entregada a Aleister Crowley en 1904 en Egipto. En el libro de la ley de Horus dice: llamarán a esta estela, a esa imagen o a esa figura humana de inteligencia artificial, la imagen de la abominación desoladora. ¿Y por qué usan estas palabras? Porque el diablo sabe lo que dice la Biblia y lo que Jesús dijo, tal como lo menciona el Mesías Jesús en la Biblia. Colocará la imagen en el este,
Si se refiere al templo de Jerusalén, es la puerta por la cual el Mesías entrará al templo cuando el reino de Dios se implante en la tierra. La ofrenda para la imagen de la abominación desoladora tendrá los componentes siguientes. Escuche con atención. Hay cosas que no son de preocupación, pero hay otras que son más preocupantes. Para perfume, mezclad harina gruesa y miel y espesa nata de vino tinto. Luego aceite de abramelín y aceite de oliva. Y luego ablandad, escuche esto, y luego ablandad y amasad con rica sangre fresca. La mejor sangre es la de la luna mensual, o sea, la sangre de menstruación de la mujer. Luego la sangre fresca de un niño, goteo de la hostia del cielo. Mire cómo le llaman ellos, cuando sacrifican un niño, un bebé. Goteo de la hostia del cielo. Y usted no sabe de qué están hablando, y están hablando de la sangre de un ritual de un bebé. Luego, sangre de enemigos. Luego, sangre de los sacerdotes, de los adoradores. Por último, sangre de alguna bestia, no importa cuál. Esto tiene otro uso. Quemad esto, haced de esto pasteles y comed hacia mí. Esto tiene también otro uso, que se ha colocado ante mí. Y están en los versos de este libro, de esta ley ocultista de Horus, en los versos 19, 21, 23 al 25. ¿Qué le parece? A eso llamó Jesús la abominación desoladora. Bueno, porque ahí está todo lo que Dios prohíbe. Siempre, todo el satanismo practica en secreto, y muchas veces en público, todo lo que Dios prohíbe. Totalmente. Esta ofrenda presentada a la imagen de la bestia en el templo de Jerusalén no puede producir otra cosa que una desolación y ser el acto de transición hacia la grande tribulación y los espantosos juicios sobre la tierra. O sea, la grande tribulación, en donde los actos de Dios van a venir de juicio a los adoradores de este sistema, a los que se identificaron con este sistema. Después de esto viene eso. Sobre los yensúos seguidores de Horus. Será un nuevo y último enfrentamiento entre el Dios del cielo y los dioses del paganismo egipcio. Esto es lo que rige el satanismo moderno. Adoración a la imagen de la bestia es también al cuerno pequeño la autoridad suprema de la comunidad europea. Como su padre Satanás, reclamará adoración en el templo de Jerusalén, y los siervos de Satanás le tributarán adoración en el templo de Dios en Jerusalén, y eso lo menciona claramente, lo he dicho varias veces, segundo a los Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículos 3 y 4. Siempre que habla esa parte bíblica de segundo a los Tesalonicenses, del 2 al 3 y hasta el 12, se trata de los días de la manifestación del cuerno pequeño y de los infieles de Israel, o sea, del judaísmo. Nunca habla ahí de la iglesia. Para nada. Esto no nos debe sorprender, porque los faraones antiguos, como también los Ptolomeos, recibían adoración como dioses en Egipto. El ocultismo más alto de la actualidad se rige por el sistema mitológico de Egipto. No es de extrañarse que el Yensú de turno, el cuerno pequeño, demandará adoración, pues es muy natural para el ocultismo egipcio adorar a sus líderes. Y quiero decirle que hoy en día, dentro de la sociedad elitista ocultista, hay personas que se han convertido, y claramente testifica esto que estoy leyendo aquí, en donde ellos se creen dioses. Así es la fe de ellos. La marca de la bestia consiste en un código de barras similar a lo de los productos comerciales, y tiene la cualidad de llevar implícitamente el nombre del cuerno pequeño, la bestia. Este código de barras será universal. Toda persona que lo posee puede comprar o vender en cualquier parte del mundo, pues para aquellos días estará formado el sistema de integración mundial por medio de la onda lumínica, la fotónica. Esto con Internet creará el milagro de la transferencia instantánea de datos e información. Poseer esta marca es reconocer el gobierno ocultista del cuerno pequeño. En consecuencia, al recibir la marca se realizará un pacto con Satanás y se le vende el alma al diablo. Por ese motivo, ese acto está sentenciado por Dios con la muerte eterna. En el Apocalipsis de Juan dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en la frente o en la mano,
él también beberá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Una vez consumado el misterio e iniquidad de la destrucción de los credos que expusimos anteriormente, entonces vienen los juicios de Dios sobre la tierra y el gobierno ocultista. Como se le declaró al profeta Daniel, cuando termine su obra El cuerno pequeño, entonces se derramará sobre él lo que está determinado. Daniel 9:27. Lo que está determinado por Dios son los toques de trompeta y las copas de la ira postrera de Dios revelada al apóstol Juan en el Apocalipsis. Pero antes de esto expondremos el acto que marca la transición hacia los juicios sobre los Yensú, los seguidores de Horus. Es muy importante tener claramente comprendido esta situación. No va a haber juicio de Dios hasta que no termine la limpieza religiosa, el ordenamiento religioso, y quede la nueva era solamente, públicamente, porque van a quedar sus seguidores que serán perseguidos. Me refiero a cualquier credo que tenga fe en Jesús, va a ser perseguido. Y el que dé su vida por Jesús se salvará, ya sea católico romano, testigo de Jehová, mormón, cualquier credo que ponga su fe en Jesús, ese obtendrá salvación si muere mártir. Entonces, pero antes de que los juicios de Dios comiencen, ¿qué es lo que va a pasar? Dios libra al remanente fiel de Israel, a los caraítas, y los lleva a su lugar de refugio, que es en la tierra de Moab. Hay algo muy importante cuando usted se llega al momento de la guerra, el desarrollo de la Cuarta Guerra Mundial, porque la tercera está a poquito tiempo de que ocurra en el periodo de la Iglesia. ¿Qué va a suceder? Hay un lugar en donde el remanente fiel va a estar resguardado por esos 3 años y medio, hasta que el reino de Dios se implante, en donde la guerra no afectará. ¿Y por qué no va a afectar? Porque el remanente fiel de Dios, el Israel de Dios, los caraítas y todos los que creyeron en los 2 testigos, el mensaje de los 144.000, van a huir a ese lugar, porque ese es el mandato, huyen, no se pueden enfrentar. Al cuerno pequeño no tienen ninguna oportunidad, tienen que huir, porque Dios lo va a amparar en un lugar, y eso es lo que ellos van a hacer. Y ahí van a estar, hasta que el reino de Dios se implante. Y obviamente, como Moab protege al remanente fiel de Israel, Dios va a protegerlos para que la guerra no lo afecte. Esto lo digo adelantándome para que se entiendan por qué huyen ahí. Y van a recibir bendición aún pueblos cercanos o el contorno de los pueblos por esa protección que Moab les da al remanente de Israel, al remanente fiel, los caraítas, que huyen a ese lugar. Y vamos a ingresar en ese tema. La mujer Israel huye al desierto donde es guardada por Dios. Y vamos a leerlo de donde lo menciona claramente en el Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 12. En el Apocalipsis capítulo 12, en el verso 13 al 16, ahí tenemos claramente esta situación que quiero mencionar. Apocalipsis capítulo 12, verso 13 al 16 dice: y cuando vio el dragón que él había sido derribado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Esto ya lo he especificado. El hijo varón es Jesús, la mujer es la nación, el pueblo de Israel. Y fue dada a la mujer las alas de la gran águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo, y tiempo sin la mitad de un tiempo. Es mantenida allí en Moab, en Jordania, podemos decir hoy. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrastrada por el río. ¿Quién es? La persecución del judaísmo. El judaísmo persigue a los caraítas. El Israel luciferiano persigue al Israel de Dios. Eso sucede ahí. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río,
a fin de hacer que fuese arrastrada por el río. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca, y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. El dragón, junto con los judíos de hoy, van a perseguir al remanente fiel, los caraítas. Entonces el dragón fue airado contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús el Cristo. Ahí vemos con total claridad este problema. La mujer va a huir, el remanente, los caraítas van a ir a Moab, pero va a haber en otros lados, otros huyeron a otros lugares, no van a tener la misma protección que en ese lugar. A ellos se va a perseguir. Va a haber quien tiene el testimonio de Jesús de todos los credos, y va a haber quienes guarden. Bueno, eso van a ser directamente perseguidos, y eso ocurre ahí. Cuando este remanente huye, los caraítas huyen a Moab, ahí es cuando se viene la segunda etapa de la grande tribulación mundial, que son los juicios de Dios sobre la tierra. Y entonces, quiero entrar en este tema tan importante cuando la mujer huye a ese lugar. Voy a mencionar el texto que tengo y luego ver los versículos bíblicos con los cuales cerraremos esta etapa. Y dice así lo que tenemos aquí. Este misterio está claramente revelado por Dios en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Solamente debemos ubicar los acontecimientos en el momento al que Dios se refiere, y todo es muy obvio, muy claro, muy patente. Lo revelaron Daniel, Isaías, Jesús, el Mesías y el apóstol Juan. Dios dejó claramente puntualizado el lugar de refugio del remanente fiel por medio del profeta Isaías. Israel no será quitado de la tierra como la iglesia del Mesías Jesús, pero tiene un lugar seguro, porque será para ellos como cuando moraron en Egipto en la tierra de Gosén. Los juicios de Dios caían en Egipto, pero a ellos no lo tocaba. Igualmente sucederá con el remanente fiel de Israel. Isaías revela ese lugar cuando dice: moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ello escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador terminará, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente, en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. O sea, se sentará el Mesías. Desde ese momento que el remanente fiel huye a ese lugar, a Moab, desde ese momento todavía queda un tiempito extenso, pero ellos van a estar protegidos en ese lugar. Y vamos a ir a esos versículos. Vamos a compartir esos versículos en donde está mencionado en la Biblia estas cosas tan importantes. Vamos a ver cómo, cuando hace su acto, el cuerno pequeño, luego vamos a ver qué dice Miqueas y finalmente Salmos. Daniel 8, verso 9 al 12, Casiodoro de Reina 1569 dice: y del primero de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía, o sea, hacia el sur, y al oriente y hacia la tierra deseable. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y los holló. Hasta contra el emperador del ejército se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Está hablando del mismo periodo que estamos mencionando. Y el ejército fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y le sucedió prósperamente toda la acción del cuerno pequeño a la bestia. Veamos qué dice Miqueas en cuanto al remanente, ahora sí. En el capítulo 7, verso 14 al 17. Apacienta a tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en medio del Carmelo, pascan en Basán y Galad, como en el tiempo pasado. Fíjese esto, yo le mostraré maravillas como en el día que saliste. Le mostraré, ¿por qué? Porque después que ellos llegan allá, ahí comienzan las maravillas como en la tierra de Egipto. Los juicios de Dios, los toques de trompeta, las copas de ira. De eso está hablando Miqueas. Yo le mostraré maravillas como en el día que saliste de Egipto. Los gentiles verán y se avergonzarán de toda su valentía. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra,
como la serpiente de la tierra temblarán en sus encierros. Se despavorizarán del Señor, nuestro Dios, y temerán de ti. O sea que claramente está hablando de qué van a hacer cuando vengan los juicios. No pueden hacer nada. Por eso están en una situación de espanto, la élite metida en sus búnkeres, etcétera, etcétera, que bueno, más adelante se tratará ese tema. Y vemos en el Salmo 46, verso 1 al 3, la promesa de Dios al remanente. Y dice así: al vencedor de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Bramarán, se turbarán las aguas, temblarán los montes a causa de la braveza. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, ahí cantarán tranquilos, porque los juicios van a caer, va a haber temblar, va a pasar de todo sobre el cuerno pequeño y el reino de él en el mundo. Pero el remanente de Israel, los caraítas y el grupo que solamente es bíblico, que sigue lo que Dios dice, que dejó de lado los libros que no son bíblicos como la teología actual en muchas cosas, el judaísmo en el caso de Israel, ellos van a estar seguros en ese lugar que Dios le ha provisto en Moab. Va a ser exactamente como ocurrió cuando ellos estaban en Egipto, en Gosén. Había oscuridad en todo Egipto, pero ellos tenían luz. En Egipto había todo tipo de muertes y de plaga en los animales, y a ellos no, ningún animal se tocó. Pasaban todo tipo de calamidades, caía granizo, en Gosén no caía. Porque Dios lo amparó de la misma manera, sea sobre el remanente fiel, los caraítas que huyen a Moab, en ese lugar solamente. Si en el periodo cuando ellos antes salió de Egipto, si estaban en otro lugar de Egipto, iba a caer granizo sobre ellos también. Solamente era en Gosén. Ahora esto va a suceder solamente en la antigua Moab, solamente allí. En la antigua Moab, que son los primos de Israel, en esa tierra estará el lugar de refugio del remanente fiel. Serán librados del cuerno pequeño, el pisoteador, Daniel 8, 9 al 12, y de los juicios de Dios que vienen sobre toda la tierra. Durante los 3 años y 6 meses del reino del cuerno pequeño, el hombre fuerte de la Comunidad Europea, Israel tiene su lugar de seguridad y refugio en aquellos días terribles que vive la humanidad. El profeta Miqueas dice que la gran tribulación es un evento muy similar a lo que pasó Israel antes de salir de Egipto. Miqueas menciona al remanente fiel que huye a su lugar de refugio en Jordania y cómo el Señor lo guarda y sustenta en ese lugar. El profeta dice: apacienta a tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña en campo fértil, busque pasto en Basán y Galad, como en el tiempo pasado. Yo le mostraré maravilla como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán sus manos sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como la serpiente de la tierra en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Miqueas 7, verso 14 al 17. El remanente fiel en Jordania sabrá el resultado de los juicios de Dios sobre ellos, no serán tocados. Ellos observarán, verán, percibirán, pero no serán tocados. Ellos pueden cantar allí lo que dice el Salmo 46 del 1 al 3, donde dice: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y ahí va a haber una tribulación enorme. Para cerrar este tema expreso una lógica divina. Como Moab y Amón y los hijos de Edom, la actual Jordania, socorren y protegen al remanente fiel del Señor, Dios libra a Jordania de las campañas de guerra que tienen lugar en el territorio de Israel durante la Cuarta Guerra Mundial. El Señor no permite que la guerra pase por Jordania, como lo dijo el profeta Daniel. Entrará en la tierra gloriosa, el territorio de Israel, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de sus manos: Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. El invasor al cual alude Daniel es Rusia.
En el libro del profeta Ezequiel se lo llama Gog, pero Moab o Jordania no caerán en sus manos. ¿Por qué? Porque ellos ampararon al remanente fiel de Israel, a los caraítas, y ahora Dios los guarda a ellos. Entonces, una vez que esté resuelto el tema religioso, los caraítas huyeron a Moab, a Jordania, están amparados ahí, y hay un resto por toda la tierra de los que saben lo que viene. Como el diablo sabe que no puede tocar esto, va a ir por aquellos que estén libres, y van a ser buscados, perseguidos, por los ríos, montañas, montes, con drones, con un montón de cosas que el Señor reveló. Pero ninguno de los que es buscado, perseguido en esos días, es que están ahí porque la iglesia de Jesús está ahí. No, la iglesia de Jesús terminó con el arrebatamiento antes de que se firme el pacto de paz y seguridad mundial. Y los que están allí fueron infieles, de una u otra manera. Y la única manera es o sobrevivir hasta que se implante el reino de Dios para poder ser salvo, o terminar mártir. Y un último consejo: es mucho más sencillo arrepentirse hoy, humillarse. Hoy está disponible toda la gracia y el poder de Dios para que uno esté en condiciones para irse en el rapto y no para vivir aquellos días. Usted elige, en su mano está su vida, porque esto va a ocurrir en nuestros días. Bueno, hasta aquí llegamos. En el próximo programa vamos a entrar en la segunda etapa de tribulaciones mundiales, que tiene que ver con los juicios de Dios sobre el cuerno pequeño, la bestia, y todo lo que se va a descargar sobre ese reino. En un periodo de aproximadamente 2 años, no va a ser todo sucesivo en breve tiempo, sino que va a tener un transcurso de 2 años aproximadamente. No todos los juicios que mencionan los toques de trompeta, las copas de ira y estas cosas del Apocalipsis se van a desarrollar durante la semana 70. Hay cosas que están en la transición, pero eso lo vamos a ver en ese momento. Dios bendiga a todos y hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Hasta entonces.